Buenos días o buenas tardes. Este es un nuevo capítulo del canal Janus Quirino, en el cual tomamos y analizamos todos los temas respecto a la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva histórica, pero no oficial, y acá estamos con Nicolás. Hola, buenas tardes. Bueno, ahora este día vamos a tocar unos tópicos sobre lo que va a ser el juicio de Nuremberg, sus consecuencias y también parte de lo que pasó con algunos sectores después de la guerra, como Noruega. Vamos a tocar un poquito también Katyn, ¿ya? Que es importante dentro del marco de que se va a desarrollar después la Guerra Fría, ¿ya? Muy bien, como dice Nico, comenzamos entonces con el juicio Nuremberg, que fue ya al final de la Segunda Guerra Mundial. Comenzaría en noviembre de 1945 y estaría terminando en octubre de 1946, donde se le hace un juicio a los principales jerarcas de la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial, por los países vencidos tanto por Estados Unidos, por la Unión Soviética en ese momento, por el Imperio Británico y por Francia, lo cual fueron juzgados. Entre ellos estaba Hermann Göring, Baldur von Schirach y el mariscal Keitel. Claro, y también estaba Jolt, Claro. estaba también el ministro Speer, Rosenberg, Y Rudolf Hess. Rudolf Hess también, y también estaba Julius Streicher también. Exactamente. Entonces era un juicio más que nada político, ¿ya? Que de hecho lo menciona Göring en sus memorias, no en sus memorias mejor dicho, sino en el libro de David Irving Göring, donde Göring fue sometido a ciertos apremios ilegítimos, que hoy día sería violación de los derechos humanos. Se lo obligó a almorzar solo, se le arrestó a sus familiares también, y a todos los demás jerarcas también se le arrestaban a sus familiares, violando sistemáticamente todos los derechos. Entonces es un tema bastante álgido que se debe ser profundizado. Claro, y lamentablemente en el juicio Nuremberg es lo que hemos conversado en otras oportunidades también con Nicolás, es la justicia de los vencedores, porque se obvió todos los crímenes y todo lo que había perpetrado las potencias aliadas, tanto Estados Unidos, que en su momento mantuvo campos de concentración para ciudadanos norteamericanos de origen japonés. Tampoco se revisaron los campos de concentración que tuvo el Imperio Británico en sus colonias, sobre todo en África y en la India, y también lo perpetrado por Francia en sus colonias en África. Y qué hablar de la Unión Soviética, Nicolás. La Unión Soviética, o sea, créeme que un campo de concentración alemán y norteamericano era un hotel 5 estrellas al lado de un gulag ruso, donde la mortandad después de la Segunda Guerra Mundial de cerca de un tercio de los prisioneros alemanes murió tanto por hambre como por enfermedades, ¿ya? La expectativa de vida era muy baja, eran inviernos larguísimos y horribles, los gulags rusos, donde la importancia tanto del régimen con respecto a la vida de los seres humanos era mínima. Claro. Y un punto importante cuando uno revisa sobre todo lo que se ha escrito sobre Nuremberg es que muestran a Alemania como la potencia hegemónica y agresiva en su expansionismo tanto europeo, como esa idea de que Alemania quería apoderar del mundo, lo cual se demuestra que es completamente falso, ilusorio. ¿Cómo a Alemania, un país que gran parte de la Wehrmacht se movía a través de caballo, iba a poder conquistar el mundo, Nicolás? Exacto, o sea, los alemanes, de hecho los alemanes tenían una carencia importantísima de petróleo. Bueno, para que los auditores y nuestros autores vean, Alemania estaba fabricando petróleo sintético ya en esa época, a base de carbón. O sea, ellos sabían que su debilidad era el petróleo. Imagínense que Alemania siguió la guerra hasta el final del año 45, una vez que había perdido ya todas sus bases de fuentes de petróleo natural. Ellos siguieron fabricando petróleo sintético hasta el final de la guerra. O sea, tenía una tecnología de punta y rompe el mito de que no se podía fabricar petróleo sintético.
mucha gente no tiene idea que Alemania fabricaba petróleo sintético ya en la década del 40, o sea, y gracias a eso logró el año 45 mantener las pocas divisiones blindadas y la poco que quedaba de la Luftwaffe funcionando con petróleo sintético, ¿ya? Y volviendo al tema de Nuremberg, es vergonzoso y penoso ver cómo, por ejemplo, estos comunistas asesinos, como Stalin y Beria, habían matado a más de 22.000 oficiales polacos en los bosques de Katyn, que era una de las, que obviamente que era de estas ingenierías sociales que practicaban los comunistas de Stalin, y que después lo van a practicar en Camboya en el año 75, 79, si no me equivoco, cuando matan más de un tercio de la población. El comunismo es una ideología criminal que ha matado sistemáticamente millones de personas, ¿ya? En Katyn los rusos van a matar solamente a todos los intelectuales, profesores, religiosos, abogados, médicos, que eran la intelectualidad polaca. Y después, cuando se ven sorprendidos, cuando los alemanes lo descubren en el 43, lo van a negar. Pero posteriormente, como la verdad se demora en llegar, pero llega, finalmente Gorbachov reconoció el año 91 de que ellos, los rusos, comunistas criminales, habían masacrado a todos los oficiales polacos en Katyn y habían acusado a los alemanes de aquel atroz hecho. Y esto es una muestra solamente, porque el Ejército Rojo, cuando entra en Alemania, con cerca de 5 millones de tropas y huestes y hordas, van a violar cerca de 2 millones, en un cálculo conservador, cerca de 2 millones de mujeres alemanas entre los 3 años hasta los 80 años. Era tan atroz esta venganza de estos comunistas criminales que en muchas ciudades alemanas de Prusia Oriental, a veces el padre, cuando veía que no tenía otra opción de que las tropas soviéticas estaban afuera violando y matando, el padre llegaba y mataba a sus hijas y se suicidaba a él también. Muchas familias se suicidaron antes de ser violadas y matadas, porque también los rusos estaban aplicando la limpieza étnica que los aliados favorecieron, los aliados tanto como Inglaterra y como Estados Unidos. Y hoy día tenemos el Oblast de Kaliningrado apuntando al corazón de Europa, gracias a la gran traición que cometen Inglaterra, la pérfida Albión, contra Europa, ¿ya? Eso es, hasta el día de hoy tenemos una consecuencia de la traición de Occidente a sí mismo. Hoy día tenemos el problema de Kaliningrado, que es la gran base que tienen los rusos apuntando directamente hacia Europa. Y como comenta Nicolás, esto parece más una guerra, una devastación provocada por la horda mongola, como la horda de oro en el medioevo feudal europeo, como los soviéticos van exterminando, destruyendo todo signo que sea contrario a su forma de entender y de ver el mundo. Volviendo nuevamente a Nuremberg, al juicio Nuremberg, es Alemania acusada como la agresora, exactamente, siendo que Francia e Inglaterra son los países que le declaran la guerra a Alemania e inician la Segunda Guerra Mundial, lo cual lo escondieron, o sea, fue ocultado hacia el público, hacia las personas que habían sufrido los efectos de la guerra, y se mintió en ese instante, y no hubo una verdadera justicia o una aclaración de la verdad histórica respecto a todo lo que estaba sucediendo, ¿o no? Sí, claro, y además también se te olvidó un tintero de que siempre se habla que el 1 de septiembre se inicia la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania. Es verdad, pero también omiten que tanto Alemania y la Unión Soviética invaden Polonia. O sea, no es solo Alemania. Y además hay otra cosa más. El 3 de septiembre en el diario El Times, Teodoro Herz declara la guerra del sionismo en contra de la Alemania nacionalsocialista, ¿ya? Eso está publicado. Eso lo puede ver también en David Irving, en la guerra de Hitler. Toda esta información que estamos dando nosotros es información fidedigna. Ya estamos, nosotros no hablamos propaganda, esa propaganda añeja de los años 40, que son 80 años de propaganda que sin ningún tipo de base. Y vamos viendo cómo los estados vencedores han impuesto
una historia falsa y feble que se ha ido cayendo a pedazos a la medida que vamos avanzando. Es cuestión de ver cómo estamos hoy día en Europa, como dije antes, con el Oblast de Kaliningrado apuntando hacia el corazón de Europa. Cómo están hoy día apretados los países bálticos, temerosos de que sean nuevamente invadidos, porque se les aplicó después de la Segunda Guerra Mundial una ingeniería social atroz, donde cientos de miles fueron asesinados, mandados a campos de concentración y liquidados, ¿ya? Acuérdense que la otra vez hablamos de los alemanes del Volga, que eran cerca de 2 millones, y después solamente volvieron 40.000, ¿ya? Por eso insistimos de que esta ideología criminal y nefasta del comunismo ha hecho mucho daño al mundo y a Occidente. Exacto, como plantea Nicolás. Esa es la realidad que se esconde detrás de todo esto. ¿Y qué es lo que buscaba el juicio de Nuremberg? Y uno puede intuir, porque lo que no hemos tocado, que el juicio Nuremberg fue llevado a cabo en la ciudad de Nuremberg, en Prusia Oriental, en los tribunales de justicia, como toda una venganza simbólica para humillar ya a la derrotada Alemania. ¿Qué es lo que nosotros intuimos detrás de todo esto? Intuimos que ya se está creando una nueva geografía mundial, hay un nuevo cambio en el mundo, donde se muestra ya que Inglaterra y Europa ya no son el eje del mundo, ya están en un proceso completo de decadencia, ya aparecen dos nuevos poderes en el horizonte, que serían Estados Unidos y la Unión Soviética. Y lo que ellos buscan es completamente aplastar a Alemania como el gran antagonista de esta nueva configuración mundial, para que no volviera nuevamente a resurgir Alemania como un gran poder que podía llevar equilibrio a la política internacional mundial. Debemos recordar un hecho posterior, cuando ya Alemania se vuelve nuevamente a unir en el año 92 y entra a la Unión Europea. ¿Cuál fue una de las cláusulas que las potencias europeas y los aliados de la época permitieron que Alemania se uniera entre Alemania Oriental y Alemania Occidental, luego de la desmantelación del Estado soviético en el año 91? Era que perdía o no nunca más volver a reunificar Alemania con Prusia Oriental, para que siempre fuera parte de Polonia. Entonces uno se da cuenta realmente de lo que ellos estaban buscando, aplastar completamente militarmente a Alemania. Y se le olvida un detalle de que además de eso, durante la Segunda Guerra Mundial, digamos, cuando los alemanes permiten, porque Hitler era anglófilo, permiten que escapen de Dunkerque. Permiten que escapen de Dunkerque, porque se le ordena a Guderian que pare el ataque para tomar Dunkerque en el canal A, para de esa manera permitir que los ingleses formaran una defensa y evacuaran. Goering también prometió muchas cosas y era morfinómano. Permitió también de que la Luftwaffe atacara, pero no era suficiente para la cantidad de buques y botes que tenía Inglaterra. Yendo a todo esto, que quería decirte que el tema de la venganza después de la Segunda Guerra Mundial, que yo quería tocar delante, era también el tema de Noruega, donde Noruega fue el país que Alemania ocupó desde el año 40 al 45, y posteriormente donde hubo muchos nacimientos de niños, que el mayor tendría unos 5 años al finalizar la guerra, donde hay toda una política del Estado noruego que obliga a todas las madres noruegas a entregar a sus hijos al Estado, y estos criminales pescan a todos estos niños alemanes de madres noruegas y los entregan a hospitales psiquiátricos, ¿ya? Es por eso que muchas madres noruegas, sabiendo lo que les iba a pasar a esta situación, escapan de Noruega y se van a Suecia para que no le quiten a sus hijos. De hecho, hay una confederación que se llama Los Niños de Noruega, que han demandado al Estado noruego por haberles violado sus derechos y haberlos mandado al psiquiátrico
más del 50% de estos niños que se criaron en psiquiátricos abandonados han tenido problemas de suicidio, problemas mentales, y son una realidad incómoda al día de hoy. Y de hecho, una de las integrantes del grupo ABBA, su papá era alemán y su madre noruega. Y ella se va a Suecia justamente para proteger a su hija. Imagínense. Esas son las cosas oscuras que se esconden en la historia de los vencedores. ¿Por qué siempre muestran una realidad y no muestran el panorama completo? Exactamente, y muestran solamente que Alemania era un país completamente agresivo, conspirativo, que está planificando apoderarse completamente del mundo, lo que es completamente irrisorio. Alemania no podría haber vencido a la Unión Soviética en una guerra de largo aliento, ni siquiera tampoco a Estados Unidos. Incluso en una de las biografías que hemos leído respecto al mariscal Rommel, el mariscal Rommel dice que en el momento en que Estados Unidos pueda tener una cabeza de playa, o sea, donde pueda seguir abasteciendo a sus tropas, era imposible que Alemania ganara la guerra. Claro. Y otro, volviendo al tema que es un poco tintero con respecto a Inglaterra, Hitler era anglófilo y de hecho había prometido y quería que se mantuviera el imperio británico. Había prometido divisiones Panzer inclusive para proteger la India. Eso sale en David Irving. Pero ¿qué pasó? Que vemos hoy día que la pérfida Albión ahora se está desintegrando, se está ya destruyendo. Ha sido ella ha surgido tuvo un imperio en desmedro de destruir a todos los demás países de Europa. ¿Ya? España, Holanda, siempre estuvo metido contra todas las coaliciones contra Napoleón, siempre estuvo en la pérfida Albión. Ahora al fin está en su pobredumbre máxima Inglaterra, decadente y sola. Está pagando todos los pecados que ha hecho y haber destruido Europa. Ya Europa es un continente que ya está totalmente en decadencia, porque ni siquiera tiene los medios para poder sostener ahora en una guerra convencional a la Rusia de Putin. No están en condiciones, ¿ya? Y eso, y lamentablemente, el pasado lamentablemente afecta al futuro. Exactamente. Y esa es la situación que tenemos que ver y que de alguna manera también nos toca a nosotros, porque ahora en un mundo globalizado todos estamos en el mismo buque. Y por eso también, esto también les pega también en el Medio Oriente, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se crea el país artificial de Israel, que en realidad es la Palestina ocupada, y que hasta el día de hoy nos sigue generando millones de muertos, ¿ya? Y vemos una sistemática genocidio en contra del pueblo palestino. Es verdad lo que plantea Nicolás. En este momento necesitamos una Europa fuerte para que haya equilibrio entre una China, entre Rusia, entre Estados Unidos, entre Sudáfrica, Brasil, México. Necesitamos una Europa fuerte, unida, para que así haya equilibrio entre las naciones, entre el poder, y así podamos todos seguir desarrollándonos y la sociedad seguir creciendo y avanzando día a día, y que haya armonía entre las naciones, porque lo que debemos recordar que siempre, ¿quiénes son los que pagan los platos rotos? En la gente. Si nosotros no estamos, civiles. Exactamente, si nosotros no estamos en contra ni del pueblo de Israel, ni del pueblo ruso, si nosotros lo que estamos tratando de dar a entender son las cosas que están detrás. Ya estamos aburridos de esta propaganda que muestra una imagen completamente irrisoria y falsa de la realidad. Claro, y para hablarte, para que la audiencia vea, por ejemplo, nosotros no estamos contra el pueblo ruso, pero lamentablemente cuando se realiza la revolución rusa, el 90% de la población rusa era analfabeta, ¿ya? Y resulta que aquí tenemos a operaciones especiales de Sudoplatov, que es un comisario soviético que integra la NKVD, y él en sus memorias dice efectivamente de que más del 50% de los oficiales de la NKVD y del Politburó eran de origen judío. Claro, porque ellos tenían una educación adecuada y ellos sabían leer y escribir. Y es por eso que ellos se toman la revolución. Obviamente había un georgiano mucho más astuto que ellos, que fue secretario del partido, que
Trotsky tuvo que lamentar. Pero para que ustedes vean, o sea, nosotros estamos documentados, ¿ya? No estamos hablando por hablar. Nosotros tenemos, por eso insisto, hay que leer a David Irving, Max Hastings, Paul Carrel, qué sé yo, Salvador Borrego, Caballero Jurado también, porque hay que leer memoria de Foucault, Rokossovski, Guderian, Manstein, para poder tener un juicio más adecuado al tema. Y a los clásicos como Basil Liddell-Hart, claro, expertos también como que son expertos en guerra, porque uno tiene que analizar estos fenómenos para poder entender lo que está sucediendo en este momento. Muy bien, pues dejamos hasta acá y nos despedimos y esperamos que se sigan suscribiendo y haciéndonos un like y nos vemos hasta la próxima edición. Perfecto, que les vaya muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego, chao.